quiero compartir con ustedes un material que es de mucha bendición para el trabajo que ustedes están haciendo con otras personas, ministrando a otros, pero también tienen que usarlo en su vida personal primero, porque no pueden hablar de algo que no practiquen o que no conozcan, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar retomando lo que la pastora estaba hablando ayer, que tiene que ver con la oración y la palabra. Ya es fundamental y no está de más nunca seguir repitiéndolo, no es ser majadero. Nosotros debemos, ¿no es cierto?, adquirir la oración y la lectura de la palabra, y el devocional en nuestra vida tiene que ser un hábito diario. Ahora, como consejeros, ¿no es cierto?, que ustedes están preparándose para hacer y para ministrar a otros también, no tienen que perder nunca de vista que el objetivo de ustedes es ayudarle al nuevo convertido a generar esa relación y ese lazo con el Señor, ¿ya? El objetivo de ustedes es que ellos establezcan una relación personal y íntima con Dios. Por lo tanto, el primer paso es que la tengo que tener yo. No puedo, como les digo, enseñar algo que yo no practico. La clave para que este proceso se desarrolle, como les decía ayer la pastora, tiene que ver con la palabra y con la oración. Y como dice por ahí, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces nosotros trajimos una rueda que tiene estos vértices, ¿no es cierto? Y así vamos a graficar y vamos a ilustrar este proceso. ¿Le falta algo? ¿Necesita algo? ¿No? Como yo les decía, la oración es fundamental y es parte del primer vértice, ¿ya? Este vértice vertical, ¿ya? Cuando nosotros vamos a ayudar a alguien a que empiece a generar la oración, entendiendo que nosotros ya oramos, la cosa que nos van a decir es, ¿pero qué digo? ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo me acerco? Que ya oré ayer y ya le dije todo, ¿cómo voy a volver a repetir lo mismo? Entonces, bueno, ahí nosotros tenemos que ir guiando ese proceso, ¿ya? Contarles que es un proceso de comunicación, que pueden hablar con el Señor como estuvieran hablando con un amigo, ¿no es cierto? Ustedes tienen que decirle a este nuevo convertido que la oración, ellos pueden expresar todo lo que piensan, ¿ya? Todos sus pensamientos, todos sus sentimientos. Por eso ahí hay un corazoncito. Ustedes pueden decirle que no hay límites en la conversación con Dios. Y ustedes van guiando ese proceso, ¿no es cierto? Y ustedes también lo pueden ir experimentando. Ahora, esto no se puede hacer si primero nosotros no ponemos el eje de esta rueda, que es Jesucristo. Él es el que nos abre el paso a esta comunicación. Ya es el eje principal. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ya? El eje principal lo abre Jesucristo con su muerte en la cruz, ¿no es cierto? Pero cuando Él se va, no nos deja solos, nos deja el Espíritu Santo. A través de Él recibimos el poder para entablar esta comunicación. Antes del Espíritu Santo nosotros no podemos. No se puede. Una persona que no haya recibido a Cristo en su corazón y que no tenga el Espíritu Santo no puede tener comunión con Dios. Entonces eso es lo primero, lo principal, ¿ya? Una vez que Cristo nos abre este camino al Padre, nosotros a través de la ayuda del Espíritu Santo tenemos que fundamentar nuestra oración. Cuando nos cuesta es porque no hemos pedido la ayuda necesaria. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude. Necesitamos decir, por ejemplo, ayer hablábamos de la desconcentración, que es algo que a mí me pasa frecuentemente, pero inmediatamente orar en ese sentido. Orar porque el Señor me permita concentrarme. Señor, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame a concentrar. Señor, ayúdame a que mi bulla interior se aquiete. Señor, necesito hablar. Y al final mi oración quizás va a ser esa. Señor, me cuesta orar. No puedo, no sé cómo hacerlo, pero estoy orando, me estoy comunicando y ya empecé el proceso, ¿ya? El otro eje fundamental de este vértice es la palabra de Dios, como les compartí ayer la pastora. ¿Por qué? Porque si bien en la oración soy yo la que habla y digo lo que pienso, lo que siento, mis emociones, en la palabra del Señor Él me contesta y ahí encuentro los pensamientos que Él tiene sobre mí y los sentimientos que Él tiene sobre mí. No sé dónde quedó el otro corazoncito, pero había otro.
Entonces, aquí yo encuentro instrucciones, encuentro los sentimientos, como yo le digo, de lo que el Señor piensa de mí. Es la forma que el Señor tiene para hablar y para comunicarse con nosotros. Es verdad que el Señor habla de manera sobrenatural en algunas oportunidades, pero siempre vamos a tener la respuesta del Señor a través de su palabra. ¿Cómo tenemos que graficarle a un nuevo convertido la oración? Como yo les decía, la imagen que ustedes tienen que poner en su mente, para que no lo vean algo lejano, es la imagen de una conversación entre amigos. Eso es lo que el nuevo convertido tiene que percibir del Señor. Hay una cercanía, ¿ya? Las grandes amistades se basan en una buena comunicación. Los matrimonios exitosos se basan en una buena comunicación. Por lo tanto, tenemos que explicarle al nuevo convertido que una buena relación con Dios va a depender de una buena comunicación. Es la base fundamental. Y como les decía aquí, ustedes cuando le pregunten a ellos, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo oro? ¿Qué digo? ¿Cómo? Ya no sé qué decirle. Bueno, todo. Y ustedes tienen que ir poniendo ejemplos. Por ejemplo, tú le puedes decir cuánto lo amas, cuánto te arrepientes del tiempo que estuviste lejos de él, cuánto lo necesitas. Tú puedes orar en el sentido de, Señor, quiero cambiar mi vida, ¿ya? Y ahí ustedes tienen que ser creativos para ir ayudando en ese proceso y también tienen que aplicarlo a su vida. Ustedes pueden ir al Señor y orar por gratitud, por misericordia, tienen que recordar sus atributos, todo eso sirve y al final nos damos cuenta que la oración no tiene límites, porque la palabra no tiene límites. La idea, ¿no es cierto?, es que nosotros comprendamos la necesidad de una buena comunicación para alcanzar crecimiento espiritual. Si nosotros no nos comunicamos bien con el Señor, no va a haber crecimiento. No hay otra forma. No hay un discipulado, no hay clases, no hay oración de otros por ti que te vayan a hacer crecer espiritualmente. Es imposible. ¿Ya? Ustedes me dicen, no, pero yo prefiero dedicar tiempo a un curso, voy al instituto bíblico, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Nada de lo que tú hagas va a hacer que tú crezcas espiritualmente como doblar tus rodillas. Es lo más importante. La comunicación, entonces, para que se logre debe haber un diálogo. Hemos hablado de lo que yo voy a decir, pero aquí es donde entra el papel relevante de la palabra, porque ahí viene la respuesta. Si no tengo diálogo, no hay comunicación. Tampoco sirve que yo solamente hable, ore y no escuche nunca la voz del Señor, ¿ya? Y entonces ahí es donde entra la palabra. ¿Qué nos va a decir la palabra? Nos va a declarar su amor, nos va a mostrar el pecado, pero nos va a mostrar la solución. En la Biblia está, ¿no es cierto?, la redención del hombre. Nos va a advertir sobre las trampas que tiene Satanás para nosotros. Nos va a mantener alerta la palabra, nos va a garantizar que el Señor está con nosotros. Eso dice su palabra, estaré con ustedes hasta el fin de los días. Nos va a consolar, nos va a asegurar un propósito, nos va a asegurar un futuro, porque el Señor se fue a preparar un lugar para nosotros. Entonces es importante conocer la palabra. ¿Por qué? Porque ahí encontramos la respuesta del Señor para nosotros. Yo tengo una pregunta. Dígame. Lo que pasa es que, como tú dices, es un diálogo y eso significa que es una comunicación recíproca, es decir, sino para que no sea un monólogo, donde solo uno hable. Y a mí me pasa mucho que a veces tengo esa disyuntiva si empiezo leyendo la Biblia o empiezo orando. Para mí siempre el orden había sido orar primero y después leer. Y me pasaba que a veces me quedaba solo en la oración y se me acababa el tiempo para después leer la palabra. Y había estado leyendo en otras partes donde aconsejan, por ejemplo, leer primero, porque eso muchas veces dirige después mi oración. Entonces yo lo he experimentado y a veces me ha servido en que la misma palabra ahora es incluida en mi oración porque me da pie para yo entonces a veces descubrir necesidades que tengo que ir superando o cosas que voy corrigiendo. Exactamente. Pero es mi duda de todas maneras saber si existe algún... No hay una fórmula exacta. Como es una comunicación entre amigos, cuando yo me junto con mi amiga a conversar, no siempre lo hacemos de la misma manera, ¿verdad? Entonces, Y al mismo tiempo. Entonces, la verdad es que a veces vamos a tener clarito por qué tenemos que orar. Depende de las circunstancias que estamos viviendo, la necesidad. A veces yo necesito ir y derramarme y el Señor me contesta con una palabra. Pero también hay días en que está todo bien. Entonces, no hay una palabra, el Señor no me dio, no hubo ningún mensaje, no me habló, entonces yo lo busco. Y quizás puedo comenzar por ahí.
Claro. ¿Me Ahí en entiendes? esa ocasión, En esa podría ocasión, servir la, mucho la, la palabra me va a dirigir. Un día que no sé por qué orar específicamente. Claro. Ya, entonces leo primero. Y en la Biblia hay muchas oraciones, hay salmos que son oraciones que están listas, copia y pega. Entonces yo leo un salmo y me inspiro para fluir en ese sentir y puedo orar. Entonces, si tengo una palabra, si el Señor me despertó con un versículo, si la prédica me marcó, empiezo a orar por eso y puedo estudiar la palabra después. O al revés, no hay una fórmula exacta. ¿Ya? Bueno, una vez, ¿está claro ese primer vértice? Sí. Ya, este primer vértice es lo que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra vida. Primero, si hablamos de un nuevo convertido, tenemos que presentarle a Cristo. Lo primero, yo no voy a hablar de que ore y de que lea la Biblia si no lo conoce, porque no va a poder entender nada. Esto se entiende a través del Espíritu. Entonces, una vez que acepta al Señor, el siguiente paso es que ore y que lea su palabra, que se enamore de la palabra, que lo vea como algo importante en su vida. Y eso es lo que también tiene que pasar con nosotros, ¿ya? Y por eso que tiene que ser oración y lectura diaria, ¿ya? Diaria. El siguiente vértice, y una vez que el nuevo convertido ha generado una relación personal con el Señor, genuina, real, de verdad, ama al Señor y quiere orar y quiere leer su palabra, va a poder avanzar hacia los siguientes lados que van a formar el equilibrio. Aquí yo conseguí la primera parte, pero esto está desequilibrado, ¿no es cierto? Faltan componentes para que la rueda esté completa. Entonces, para poder llegar a los siguientes pasos, tengo que avanzar en el evangelismo y la comunión. Esos son los siguientes rayos de esta rueda, ¿ya? Nosotros como consejeros debemos ayudarles a los nuevos convertidos a que desarrollen este deseo de poder compartir con otros lo que Dios está haciendo en su propia vida. No hay que dilatar ese proceso. Si bien, o sea, tiene que durar necesariamente lo justo que dura esto. O sea, yo ya conseguí orar, conseguí leer la palabra, inmediatamente tengo que pasar al siguiente paso, que es compartir lo que el Señor está haciendo conmigo. No hay que dejar que eso se enfríe. Porque un posible error es que yo me empiece a preocupar tanto de la oración de la palabra, de oración, palabra, que me vuelvo yo, y después conozco más y digo, no, en realidad, como sé más, me creo más incapacitado para compartir. Si ustedes se fijan, las personas que recién aceptan al Señor andan predicando, hablando de lo que les pasó, pero cuando tú ya tienes un poquito de conocimiento, tú dices, ay, pero es que quizás no sé tanto. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no lo hago bien? ¿Y si no le digo de forma correcta? No Y está en su mejor momento para compartirlo, porque la gente no necesita teología para aceptar al Señor, necesita ver que el Señor cambió su vida. Necesita sentir ese amor que Él tiene ahí. ¿Me entiendes? Entonces, inmediatamente que yo consigo desarrollar oración y palabra, tengo que empezar a compartir. ¿Con quién? Con mis familiares, con mis amigos, con las personas más cercanas, ¿ya? Ahora, el proceso de seguir orando y comunicándome, entonces el Señor también me ayuda a hacer bien y a extender los otros brazos, ¿verdad? El objetivo en este punto para el nuevo convertido es que comprenda la responsabilidad que tiene la Gran Comisión, ¿ya? Esto requiere una entrega total porque se va a tratar de ganar almas. Aquí ya entramos a la lucha. Entonces, tiene que tener un compromiso, tiene que desarrollar un compromiso real con la Gran Comisión. Que ni siquiera alcance a escuchar eso de los evangelistas tienen que evangelizar o el grupo de misiones tiene que hacer el trabajo. No, yo soy responsable de compartir con los demás lo que a mí me pasó. Mi cambio de vida yo tengo que compartirlo con los demás. Y para esto hay 4 aspectos que facilitan el cumplimiento de este objetivo. Yo se los puse ahí del 1 al 4. ¿Ya? Para que comprendan ustedes, yo creo que para mí por lo menos es más fácil ver las divisiones y así puedo entender mejor que si yo solamente se las digo. Entonces, la importancia del señorío de Cristo es lo primero que yo tengo que desarrollar en mi vida. Y eso se va a hacer aquí, pues, en oración y palabra, ¿ya? Ahí yo voy a empezar a comprender que el Señor no es solo, que Dios no es solo mi Salvador, sino que es el Señor de mi vida, ¿ya? El segundo punto, el evangelismo, ¿no es cierto? Yo tengo que empezar a compartir, pero tengo que empezar a prepararme para poder compartirlo, ¿ya? Si bien hay que aprovechar ese primer amor, también tengo que aprender cómo hacerlo.
cultivar destreza, ¿no es cierto? ¿Cómo lo entrego? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué material hay que me puede ayudar para compartir, ¿no es cierto? El puente, el método socrático, etcétera. Tercero, participar activamente en hacer discípulos, ¿ya? Y ahí ya estamos hablando de que estamos compartiendo como ustedes en una congregación, o sea, ya me empiezo a involucrar en algo, ¿ya? Y el servicio fiel en la iglesia local, que eso ya tiene que ver con los dones específicos de cada uno y cómo empieza a servir en cada área que el Señor le ha llamado, ¿ya? Eso que está ahí complementa eso. No me quedó claro. Estos cuatro dices tú. No, todo eso. Esto me va a permitir facilitar el cumplimiento de este objetivo. Para yo poder desarrollar comunión y evangelismo, necesito comprender esos 4 puntos. ¿Ya? Y luego tiene su subdivisión, que son estos que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Si nosotros trabajamos en estos aspectos, vamos a poder ayudar de manera más efectiva a que se involucren activamente en el cumplimiento de la Gran Comisión. Ese es mi objetivo. Yo lo voy a discipular, voy a hacer que este nuevo convertido conozca al Señor, pero también tengo que facilitar el proceso de que él empiece a ganar a otros. ¿Ya? ¿Y cómo lo voy a facilitar? Enseñándole estos 4 principios. ¿Ya? Por eso es tan importante la comunión que ustedes tienen con el Señor, porque no pueden pedirle a un nuevo convertido que lo haga si ustedes no lo hacen. Sí. ¿Verdad? El punto más importante de estos 4 para mí es el señorío de Cristo. ¿Tienen alguna idea de qué significa esto? ¿El señorío de Cristo? ¿Sí? ¿Qué es el señorío de Cristo? ¿En relación a la Gran Comisión? ¿En relación a mi vida? Bueno, saber bien quién es Dios y quién soy yo, digamos, establecer correctamente esa relación. Ese orden, claro. ¿ya? Que si bien es cierto, como dices tú, es una relación de amistad, también es una relación de amistad donde yo soy consciente que Dios es Dios, o sea, que Él es el Señor de mi vida y que por lo tanto yo estoy sujeto a Él. Entonces es una relación de amistad, pero donde cada uno tiene un rol muy diferente. O sea, exactamente. Es comparable. O sea, yo creo que si ponen Cristo, porque sería distinto si pongo señorío de Dios, es como... El hecho de poner Cristo a mí me marca el tema de la salvación que yo entiendo cuando acepto al Señor. O sea, eso debiera ser instantáneo en mí, que le doy tal importancia, entiendo tan bien esa parte, que inmediatamente eso se transforma en mi primer pilar, así como en donde yo parto. La base es eso, que Cristo vino a la tierra, que murió por mí, que hizo esto por mí, y que por lo tanto yo lo mínimo que debiera hacer es retribuir eso en alguna forma. O sea, devolver el amor. Eso yo creo que es por el hecho de poner Cristo, porque si yo, Dios, claro, entiendo que Dios hizo el mundo y mandó a su hijo y todo, pero el hecho de lo que Cristo hizo en mí, tiene relación con la salvación. el que me permite a mí al final unirme a Dios. Si no está Cristo aquí, no se puede. ¿Ya? ¿Algo que aportar? Yo creo que es como lo que dijo la Andrea delante, es que es como el señorío, es como ver quién es el que tiene el rol de nuestra vida. Pues claro, él es el que nosotros somos los que hacemos su voluntad en el fondo y tenemos que alabarle y servirle y todo, pero él es el que manda y él es el que controla en el fondo nuestras vidas. Exactamente. ¿Moni? Yo lo veo como la autoridad de él sobre nuestras vidas y el lugar que ocupa, que debería ser el primero. Debería. Esa palabra es súper clave, súper clave. El concepto lo entendemos. Dios es Dios y yo soy su siervo, ¿no es cierto? Pero que Él es el Señor. Pero tiene que volverse de manera real el Señor. Es que ¿Ya? claro, que si yo entiendo todo esto, debiera ser instantáneo el orden que yo le doy. Pero no necesariamente Claro. se da. Por eso que tenemos que enseñarlo. Hola. No necesariamente se da. Normalmente cuando una persona acepta a Cristo, lo añade a su vida. ¿Ya? Por ejemplo, la Andrea, que la conozco más. Ya, yo soy mamá, soy esposa, soy profesora de filosofía y me volví cristiana. Entonces, como una parte más de mi maleta. ¿No es cierto? Pero el Señor no quiere ese lugar.
es al revés. Yo conocí al Señor y yo soy cristiana y además soy esposa, mamá y maestra. ¿Ya? Ese es el orden correcto. ¿Ya? El material daba un ejemplo que a mí me gustó muchísimo, que hablaba del piloto y el copiloto. Aquí todos saben manejar, ¿no? Sí. No, pero por lo menos se han subido un auto, saben cómo funciona. El piloto es lo mismo que estábamos hablando recién. Cuando conocemos al Señor, tú vas manejando tu auto, y tú conoces al Señor y le dices, ok, súbete, y se sienta al auto ya. Y tú sigues manejando tu auto, porque es tu auto, ¿no es cierto? Con tu regla, a tu velocidad, ¿verdad? Y seguimos, pero Señor, súbete, no, dale nomás, háblame, no, si yo quiero conocerte, ya. Y empezamos a conversar con Él. En la medida que empezamos a entablar una relación con el Señor que va sentado a nuestro lado, empezamos a darnos cuenta que en el proceso no lo hacíamos tan bien como pensábamos. Y de repente nos saltamos una señal, y de repente nos caímos un bache, y de repente, no sé, nos detuvieron, nos sacaron un parte. Y empezamos a hablar con el Señor y resulta que nos damos cuenta que Él se sabe todas las leyes de tránsito, que Él sabe, de hecho, Él inventó el auto, o sea, Él lo creó, sabe cómo funciona y de repente nos tenemos que pegar el... No debería estar sentada yo aquí, si Él sabe hacerlo mejor que yo, ¿verdad? Entonces, cuando yo logro entender eso, de que no soy yo la que debería estar manejando, y no solamente lo entiendo, sino que paro el auto y me bajo y le digo, siéntate tú en este lugar y yo me voy al copiloto, quiere decir que el señorío de Cristo se ha cumplido en tu vida. Mientras tú no te bajes del auto y le des ese lugar al Señor, Él va a seguir siendo algo más dentro de tu vida y no tu Señor. Es tu Salvador, tú lo reconoces como tu Salvador y eso no está en cuestionamiento. Tú eres salvo, tú lo aceptaste, tú ya estás con Él. Pero estamos hablando de ir un paso más allá, de ponerlo en el lugar que le corresponde. Ahora, este proceso no es fácil, porque tiene que ver con renuncia, tiene que ver con humillación, tiene que ver con... Con fe. No puedo, de verdad yo no puedo. Tengo que reconocerlo, yo no puedo sola. Necesito, más que su ayuda, necesito que Él lo haga, que Él lo dirija, que Él me diga cuándo parar, cuándo detenerme, la velocidad a la que andar, que me diga por dónde calle pasar. Sí, y hacia dónde ir, porque Él es el que Y sabe hacia dónde llegar, exactamente. Ese proceso va a implicar humillación, porque voy a tener que reconocer que no puedo solo, ¿ya? Pero la verdad es que el Señor no quiere humillarnos, lo que quiere es entregarnos la vida plena y abundante que tiene diseñada para nosotros. Pero mientras nosotros no le entregamos ese lugar, eso no va a suceder. Tenemos que primero meditarlo y aplicarlo a nuestra vida. Y luego, en cuanto estemos discipulando a alguien, es lo primero que tenemos que enseñarle. No te puedes quedar en la salvación. Hay mucho más para ti. Pero tienes que dar ese paso de bajarte del auto y dejar que el Señor se siente. Amén. Amén. Ese es el señorío. El segundo paso para cumplir este objetivo de extender mis brazos hacia esta rueda, ¿no es cierto? Y alcanzar este equilibrio es el evangelismo. Tenemos que convertirnos en pescadores de hombres. Todos. Después de que yo ya me someto al señorío de Cristo, el nuevo convertido necesita participar activamente en el evangelismo, ¿ya? Para eso necesita aprender a compartirlo. El material que le estoy compartiendo, que le estoy explicando, habla de dos métodos, por lo menos, que deberíamos manejar, que tiene que ver con el método socrático y la ilustración del puente, ¿ya? No sé si ustedes conocen esos métodos. ¿Sí? ¿No? Bueno, la ilustración del puente es la que generalmente usan para evangelizar en la calle, que es con estos dos como cerros, y hay un espacio, un abismo entre medio y hay otro, y ponen la cruz de Cristo en el medio. Claro, Entonces ese es el puente, ¿no es cierto? Estoy separado de Dios por el pecado, que es el abismo, y luego a través de la cruz, ¿no es cierto?, llego a la salvación, a la vida eterna, ¿ya? Esa es la ilustración del puente. La pastora tiene ese material para que se lo comparta y ustedes lo pueden leer, ver, para que lo empiecen a manejar. Ahí hay versículos bíblicos que hay que aprenderse de memoria. Hay un proceso de conversación guiada, ¿ya? Tengo que tratar de
de que la persona responda, pero lo que yo quiero que responda, como que manejo esa conversación. Y el método socrático tiene que ver con preguntas y respuestas. ¿Ya? Yo también ahí dirijo la conversación hacia un punto. Son dos personas que están de acuerdo. No es una pelea. No es yo creo en Dios y tú no. No, esto se da con alguien que quiere aceptar el mensaje, que tú ya tanteaste y tú sabes cómo que le interesa. Tú puedes desarrollar ese método. Y a través de preguntas tú vas desarrollando la conversación y la vas llevando a la profundidad. Para graficarlo así súper fácil, en el material hablaba de dos hombres que tenían encima de su mesa un plato con champiñones. Entonces uno le dice al otro, ¿me puedo comer los champiñones? Y el otro le responde, ¿no son para comerlos? Entonces yo inmediatamente genero que el otro vuelva a responder con una pregunta. Pregunta. Si yo le digo, ¿puedo comer unos champiñones? Y tú me decís, sí, mataste la conversación. No puedo seguir. Pero si yo lo hago pensar, obviamente esto con la palabra, con la Biblia, voy desarrollando en él la necesidad de llevarlo a la salvación y a presentarle el plan de salvación completo, ¿ya? Para eso, ¿no es cierto?, tenemos que ayudar, primero, como les digo, tenemos que practicarlo nosotros y tenemos que ayudarle, ¿no es cierto?, al nuevo convertido a memorizar esta herramienta, los versículos bíblicos necesarios, ¿no es cierto? Y entre más practiquemos, más confianza vamos a ir adquiriendo, ¿ya? Un error sería, no, yo no me atrevo, entonces mejor no lo hago. Tengo que atreverme, tengo que romper con eso y el Señor en su misericordia va a usar lo que ustedes tienen también, el bagaje, la gracia, el llamado que cada uno tiene para ayudar en ese proceso y ir desarrollándole cada vez, volverlo más excelente, ¿ya? El tercer punto es la participación activa en hacer discípulos. Una cosa es evangelizar y otra distinta es hacer discípulos. Y el Señor nos mandó a hacer discípulos a todas las naciones, ¿ya? Esto en el antiguo, o en la iglesia neotestamentaria se le llamaba compañerismo cristiano, porque los discípulos al tener este compañerismo generaba discípulos. Cuando los apóstoles hablaban, no predicaban o no evangelizaban y se iban. No, ellos predicaban con tal poder que la gente quería estar cerca de ellos, seguían y al final terminaron todos vendiendo sus casas, ¿no es cierto? Y juntándose y pasando tiempo juntos. Ese es el compañerismo cristiano. Hoy día no vamos a vender las casas y no vamos a ir a vivir todos juntos, pero vamos a hacer grupos pequeños, vamos a hacer seguimiento, vamos a llamar a la persona que evangelizamos, vamos a contener, vamos a hacer todo ese proceso para que esa evangelización se solidifique y se vuelva en un verdadero discípulo que pueda atraer a otros también al Señor. Y dentro de esta división tenemos otra, ¿no es cierto? Que ya les expliqué, el compañerismo cristiano, la doctrina de los apóstoles, porque perseveraban en la palabra. Lo primero que compartieron los apóstoles no fue Biblia, no fueron a instituto, compartieron lo que vivieron con Cristo. Esa era su predicación. Entonces, si ya conozco a Cristo, si Él me salvó, si hizo algo en mi vida, estoy lista para compartirlo. Recordemos que desde que el Señor ascendió hasta que hubo el bautismo en el Espíritu Santo y se convirtieron en 3.000 personas, pasaron 10 días. Ellos no alcanzaron a hacer teología, pero sí vivieron con el Señor 3 años. Entonces, ¿qué vamos a compartir? Lo que vivamos con Él. Nuestras experiencias, nuestra vida, nuestro testimonio, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, no tengo susto porque, no sé, no estudié esa clase, ¿no? ¿Cómo le hablo? No, o sea, háblale de Dios, de lo que ha hecho en tu vida, ¿ya? El partimiento del pan se refiere a la Santa Cena, y eso ustedes lo practican en la iglesia, ¿no es cierto? Hacen Santa Cena. Y la oración. La oración en este punto tiene que ver con que vamos a guiar, y nosotros también vamos a aplicar en nuestra vida una oración que tenga que ver con convicción. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona que se ha convertido recién. El Señor ha venido a trastornar su vida. Empezó a cambiar todo. Resulta que ya no le gusta lo que le gustaba, ya no quiere hacer esto, no quiere hacer lo otro. Entonces yo necesito que el Señor le dé convicción de que va en el camino correcto. ¿Ya? Y ahí tenemos una oración especial para esta etapa. Y cuando ustedes están predicándole a alguien, el sentido de, ya recibió al Señor, ya no estamos orando por salvación, el Señor,
lo que hablamos hoy día en la reunión, lo que compartimos en el grupo pequeño, que toque su corazón, permite que siga, y que eso le vaya dando convicción y vaya solidificando la relación que tiene con el Señor. ¿Ya? Esa es la oración en esta etapa. Y el cuarto punto tiene que ver con el servicio fiel en la iglesia. Y aquí, independiente de los dones específicos, ¿no es cierto?, que sin duda Dios dio a cada creyente y por el que vamos a tener que rendir cuentas todos, no sé, algunos maestros, a otros pastores, a otros el servicio, ¿no es cierto? Independiente de esos, el servicio aquí tiene que ver con la Gran Comisión. O sea, seguimos hablando de lo mismo. El nuevo convertido y nosotros tenemos que considerar como una responsabilidad la Gran Comisión. Como yo les decía, no es para otros, no es para el que tiene más facilidad para hablar, es para todos. Si recibiste a Cristo, tienes que compartirlo con alguien, ¿ya? Y de ese servicio es el que nos está hablando el Señor. Dios ha puesto por toda la comunidad sacerdotes para que sirvan y para que ministren a las personas que necesitan conocerle, ¿ya? Ahora, hay algunas sugerencias que yo les quiero hacer que tienen que ver con el trabajo que ustedes hacen, sobre todo con otras personas. Yo sé que aquí hay consejeros o se están preparando para hacerlo. Entonces, algo muy importante para que desarrollen este trabajo es el seguimiento de avances. Es súper importante que se relacionen con las personas que están discipulados y que utilicen distintas estrategias. Que se junten en una situación formal, en una situación informal, en una situación recreativa, ¿no es cierto? Que se junten en grupo, que se junten de manera personal. Todo eso es importante para solidificar una relación. Quizás el gran error de la iglesia ha sido predicar en las calles y nunca más hablar con la persona que le predicaste. Todos dicen, sí, yo he escuchado de Dios, pero ¿quién se interesó? ¿Quién siguió llamando? Ese es el que hace la diferencia. Como un amigo, ¿no es cierto? Tú te vuelves amigo porque tú inviertes tiempo en tu amigo. Tú sales con él, tú le escuchas, tú sabes lo que le está pasando, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que provocar intencionalmente una relación para compartir del Señor, ¿ya? Aunque todas las actividades se pueden desarrollar en grupos, es importante que nos relacionemos individualmente con cada persona. Por ejemplo, cuando ustedes sean líderes de grupo van a tener 3, 4, 5, 6 personas, ¿verdad? Y se da una dinámica entre el grupo que es bien buena, beneficiosa, y compartimos la palabra, le enseñamos a todos, pero es importante que yo me reúna contigo específicamente, porque ahí se va a dar una relación distinta. Quizás yo voy a llegar con un problema y soy más callada, entonces yo no lo voy a decir en el grupo. Pero si alguien se preocupa de hablarme a solas, quizás yo sí voy a abrir mi corazón. Y ahí va a ser donde tú vas a poder compartir la palabra y tú solidificas tu amistad, porque estuvo conmigo. Cuando yo tuve ese problema, la única que me llamó fue la Mónica. La única que me llamó fue la Andrea. ¿Me entiendes? Eso es importante. Es súper importante. También, no siempre nos vamos a juntar para un problema o un cumpleaños, un baby shower, un aniversario, no sé. Uno invita a estas actividades a las personas que son significativas para ti. Entonces también tú estás sembrando, no estás perdiendo el tiempo si hoy día tenemos cumpleaños, hoy día no vamos a hablar de la palabra, pero ¿cómo? No, también está bien. Tenemos que pasarla bien, tenemos que reírnos, tenemos que pasarlo bien, porque sí nos conocemos, ¿ya? Todo esto es en base a generar una relación fuerte para poder después tener la confianza necesaria para poder corregir, para poder dirigir, ¿no es cierto? Para poder, si estoy en un cargo de autoridad, voy a tener autoridad sobre la otra persona si yo estuve con ella en otros momentos. Yo no puedo llegar, por ejemplo, y ser líder de la iglesia y mandar a todos si yo no los conozco. Nunca he compartido con ellos. Nadie quizás me van a obedecer por seguir ahí. Pero no va a haber una entrega, de verdad, un servicio real, si yo primero no entablo un lazo con esa persona. Con respecto al evangelismo, es importante que tus discípulos vean cómo tú lo haces. De verdad, podemos pasar el material que sea, aprenderlo de memoria, ¿no es cierto? La estudiosa ahí lo vamos a leer, lo vamos a rayar, pero si yo no veo cómo se hace en terreno, va a ser mucho más difícil. Entonces quizá el primer paso es invitar a alguien. ¿Vamos a evangelizar? Ya, vamos. Yo hablo nomás, pero tú acompáñame.
A mi discípula yo la invito para que vea cómo se hace, ¿no es cierto? Investiga también cuáles son los intereses y actividades que le llaman la atención a tu discípulo. ¿Qué le gusta? Fuera de la iglesia, fuera de la palabra. No sé, le gusta el break o no sé qué cosa. Y voy con él y comparto con él, qué sé yo, cualquier hobby que alguien tenga. Le gusta leer, le regalo un buen libro. O le gusta caminar, ir al cerro, vamos a caminar. Esas cosas van generando lazo. También es importante que el discípulo vea la alegría del mundo cristiano, que vea que somos felices, que no todo es sacrificio y todo es terrible y todo me cuesta. Como dice el pastor, hay hermanos que uno les pregunta y siempre están en la lucha. ¿Cómo hermanos ahí en la lucha? Sí, está bien, hay proceso y todo, pero en algún momento también la pasas bien y también te reí y el Señor también hace milagros y te sustenta milagrosamente. O sea, contemos equilibradamente. Sí, estoy en un problema y después cuando venga el milagro también debo compartirlo, porque si no, la gente no quiere venir. No se desaniman. Sí, porque si no, mira, es difícil, tenés que dejar todo esto y además tenés que levantarte a las tantas. No, nadie va a querer. No, cero posibilidad. Es importante también que te asegures que aplique lo que le estás enseñando, que él lo aplique a su vida. Si no, lo va a estar defraudando. Si tú enseñaste, por ejemplo, por decir algo práctico, enseñaste del diezmo, ¿ya? Tengo que cerciorarme que lo empiece a dar. Porque si no, no sirvió de nada, po. Sigo pasando materia como un curso. Entonces, ya, yo veo que no lo da. Entonces, a ver, me acerco. ¿Qué pasa? No sé, te complicó, o qué sé yo. Volver a dar la lección, preguntar, no están de acuerdo. Seguir, hasta que logre entender y que aplique el conocimiento, ¿ya? No sé, pues en el devocional, por ejemplo, como la pastora le decía, yo voy a ver que tengan el cuaderno, porque ¿qué saco con enseñarles que el devocional es importante si después no les pido el cuaderno? Muy bien. Hay un seguimiento, eso es interés, eso es muestra de amor, es gastar mi tiempo en ver que tú estás creciendo, ¿ya? Porque es importante para ti. Y por último tenemos que confiar en Dios, de que Él nos va a ayudar y nos va a dar sabiduría, valor, ¿no es cierto? Y nos va a dar la pauta para que podamos dirigir a otros. Primero dirigir nuestras vidas, ¿no es cierto? Y luego poder ayudar y dirigir a otros. Eso tiene que ver con respecto de este material de la rueda, que es muy importante que nosotros lo pongamos en práctica primero en nuestra vida y luego para poder ministrar a otros, porque ustedes tienen la gran responsabilidad de que están creciendo al mismo tiempo de que están haciendo. Entonces, esto tiene que ser pilas, rápido. O sea, yo me voy a poner las pilas, me voy a comprometer porque no es para mí. También. O sea, ¿voy a ser beneficiada en el proceso? Absolutamente. Pero no estoy pensando solamente en crecer para mí, sino que para ayudar a otros, para que más vengan. ¿No es cierto? No sé si tienen alguna pregunta. Y por supuesto todo esto va a desarrollar en mí una vida cristiana, de verdad, real, no como hablábamos con la Andrea de voy a la iglesia y activo. Y todo esto se va a producir si soy, o sea, tengo que obedecer. O sea, está bien, puede que me cueste, pero yo sé que si es bueno tengo que obedecer, tengo que hacer lo que me están pidiendo, porque si no es imposible que yo desarrolle una vida cristiana. Voy a hacer y voy a intentarlo, pero voy a andar ahí a media. Si no lo pongo en práctica, no va a pasar nada. Y el versículo importante, ¿por qué hago todo esto? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, y también al judío primeramente y también al griego. Soy cristiano y me voy a comportar como cristiano, voy a vivir como cristiano, voy a pensar como cristiano, voy a comer como cristiano, voy a dormir como cristiano, voy a ser cristiano en todas las áreas de mi vida. Como les dije, tenemos que entregar el volante. Entonces ya no puedo esconder cositas, ¿no? Hasta aquí nomás. Ya sí, yo soy cristiana, pero esto me lo reservo, yo lo voy a seguir haciendo. No, eso no sirve, eso es falso. Eso te entorpece y te demora el proceso. ¿Alguna pregunta con respecto a este material? Para que vamos a lo del devocional. Romano. 1:16. Romano 1:16. ¿Isabelita? ¿Puedo sacarle este, no? Sí, es con gafas. No importa, no importa. Pregunta, chiquillo, por favor, si quedó todo claro para que quede esto desarrollado ahora.
Bien, cualquier cosa importante. Algo que les llamó la atención de esto y de, uy, esto me gusta. ¿No entendían así? ¿Sabían que había un equilibrio, que no solamente se trata de mí, sino que también de mis hermanos? Claro, la cruz. Sí, lo que pasa es que pareciera que o cada uno de esos procesos depende del otro proceso. No se puede dar uno solo sin que a la vez surja el otro y el otro lo alimente. Entonces, Por eso era la un poco rueda, lo que completo, entendí. todo. Claro, porque es imposible convertirse en discípulo si no me dedico también a ser discípulo. Pareciera que efectivamente es una rueda que si no funciona. Yo no me hago discípula si no comparto la palabra. Porque el compartir la palabra es algo que me exige a mí crecer. Exactamente. Sí, Como sí. tú dices, va uno ligado al otro. Claro, me hago Y no cargo se de puede alguien. desarrollar. Y si quiero avanzar en uno y dejo de lado otro, voy a ir... Cojeando, claro. Voy a andarme en pana. Y lo otro que me acuerdo del versículo de ser frío, caliente y no tibio. Creo que lo peor que uno puede vivir es tener una vida cristiana en el fondo aparente o falsa o mediocre, porque es como vivir Cristiano de conociendo domingo. lo que es la verdad y no hacerme cargo de ella. Entonces es una vida así muy, muy desabriada. O sea, si lo vamos a hacer, hagámoslo como se hace. Exacto. Es ¿Ya? como la película cuando mostraba cuando uno se tomaba un café tibio. La guerra de Sí, oración, sí. que en verdad era muy, muy malo el café tibio. Que no tiene mucho sentido vivir una vida cristiana que solo se limite a ir a la iglesia sin que se ponga en práctica Calla esto. conciencia nomás. Claro. El vivir así, acallar un poco mi conciencia y... Pero no, vivo estoy engañado. más o menos, sí, pues estoy Vivo engañada. engañado, no vivo la verdad. De hecho, hoy día en la mañana estaba leyendo eso que decían que ser hacedores de la palabra, no solo oidores, porque si no se engañan a ustedes mismos. Y muchas veces uno vive engañado porque dice, no, sí, yo sé, pero no lo hago, entonces ahí muere todo y pierde todo el fruto que debiera llevar. Sí, Entonces al final, conocimiento sin aplicación. claro, no vale y pierde credibilidad frente al otro. Entonces yo creo que cuando domino estas dos partes, las de arriba, la de arriba y la de abajo, creo que inmediatamente empieza a crecer el A otro. fluir el El horizontal. Debiese ser natural. Debiese ser. Pero aún así, chiquillos, perdón que me... Yo he visto iglesias y creyentes que empiezan de atrás para adelante. Que empiezan con servicio. Sí, po. ¿Qué creen Porque lo ustedes? ¿Cuál es el confunden. fruto? No, agotamiento. Se cansan. Mediocridad, falsedad. No se convierte en la gente. No hay Como una- dicen, no hay Es una más que evangelio, terminan pero siendo un tropiezo. Activismo. Y terminan sirviendo. O Los siendo un periodos de tropiezo. tiempo da lo mismo. Hay algunos que duran más, menos, 5, 10, 15 años sirviendo, pero al final terminan en fracaso, se van de la iglesia, dolidos, heridos, nunca crecieron espiritualmente y dan mal testimonio. ¿No? Y hay gente que toda la vida piensa que eso es lo que eso tienen es que el hacer. evangelio. Que eso es, o sea, hacer las cosas, pero, Que eso es lo que pero el tienen. resto, eso es lo personal, ¿no? ¿Para qué si nadie lo ve? ¿Para Eso qué es religión. Eso ¿Para qué es lo voy a hacer? religión. Eso es religión, ¿Y no en qué vida etapa- cristiana. ¿En qué etapa ustedes creen que se encuentra cada uno, por ejemplo? ¿Cuál están desarrollando? ¿Dónde van? ¿O están desarrollándolas todas al mismo tiempo? ¿O qué les falta por desarrollar? Para ayudarles, porque la verdad es que esto es para ayudar. No es Sí. para juzgarlos a ustedes, sino que para entregarles más herramientas para que podamos desarrollar todavía esta rueda. Bueno, yo lo personal me siento, como decía la Dayana, aprendiendo y a la vez ejecutándolo. Entonces, por un lado sí genera una cierta presión, de pronto uno se ve así como, ay, no sé nada de lo que más encima estoy enseñando. Pero por otro lado a mí me ha servido el hecho de que el tener que ejecutarlo me ha forzado más a tener que aprenderlo con más ímpetu, o sea, con mayor urgencia, y al aprenderlo con mayor urgencia me doy cuenta de su importancia. Entonces es un proceso que ha sido más intenso, Sí, a veces uno diría, "Ay, me gustaría aprenderlo más tranquilamente, sin tener, mientras lo voy entendiendo ya, gente a cargo", porque uno le da el temor de no hacerlo bien, o de a veces tener que decir que yo también estoy en el proceso de aprenderlo, pero de alguna forma se cumple igual la rueda, así que... Eso sí, yo pienso que estamos como de todo un poco, porque el proceso aquí ha sido así, no es distinto cuando, y eso que yo no estoy activamente
participando como en el hacer discípulos, pero sí me he visto en la situación de que siento que uno aquí está así como haciendo un poco de todo. Así que entiendo a la Andrea en ese sentido, porque a veces cuando a ella le ha tocado animar a otros y enseñarles, también le ha tocado recibir lo mismo que otros le comparten, porque la mayoría estamos como avanzando juntos en esto. No hay uno como que está más grande o así. Yo creo que eso ha servido para afirmar el compañerismo, sí, eso. Sí, porque no nos ha quedado otro que apoyarnos entre todos. Pero ha sido rico saber también que a todos nos cuesta, pero que todos queremos y de hecho compartir los logros. A veces con la Mónica me pasa que le digo, mami, mira lo que hizo el Señor. Que en el fondo compartir los logros hace también evidenciar que el Señor algo está haciendo y que Él también lo está haciendo súper rápido. Entonces eso es un motivo de que nos animamos mutuamente y eso es muy enriquecedor. El compañerismo para mí ha sido fundamental. A los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a Sí, Él. totalmente. Y si el Señor decidió que el proceso fuera así como a presión, Era por gloria a algo. Dios. Pero Sí. estamos en el proceso. Sí, de hecho yo agradezco que sea así, porque si no, a mí me sueltan un poquito y ya me pongo floja, así que con esto... Hay personas que necesitamos presión. Sí, Sí. a mí me gusta eso, que la tarea, que mándemela, que esto, así, no me molesta eso, porque Ayuda al final. me produce autoexigencia y me encanta la autoexigencia, entonces eso me motiva a hacer las cosas, sobre todo con esto de ir a hacerlo todo rapidito ya. Por último, para que me sienta un poco presionada a hacerlo de verdad. Y el tema del evangelismo, yo creo que estamos ahí. Yo me lanzaba un poco de hablar ciertas cosas, antes no me podía, pero sí me satisface el hecho de que a la primera no sale, ya a la segunda tampoco, pero ya de a poco es más fácil hablarlo. Ya no me cuesta tanto, sobre todo con gente que uno, ¿para qué voy a hablarle si no? Quizás no lo voy a ver nunca más, o me refiero a esas relaciones un Por poco ejemplo, en el lejanas. metro, en la micro. No, con compañeros de clase que en realidad yo sé que es este semestre nomás, que el otro no los vemos, entonces hablar estos temas, compartir lo que uno vive, eso produce que ellos se den cuenta que hay algo, o sea, sobre todo hay que vivirlo, porque si no, no te creen. Sí, el testimonio es súper importante con alguien que te va a seguir viendo. Sí, porque no sacáis nada con decir si después te ven en otra. Claro. Al final, es verdad que tenemos que compartirlo, pero para las personas con las que convivimos constantemente, lo que va a cambiar y lo que va a impactar es tu forma de vida, no lo que tú le digas. Totalmente. Sí, eso es un hecho. Sobre todo A mí me pasa que yo a medida que voy aprendiendo, porque yo también, o sea, durante toda mi vida siempre nací en una familia cristiana, pero en definitiva tú te vas dando cuenta que es religión un poco, porque yo siento que estoy en pañales, a medida que yo voy aprendiendo lo que he hecho del manual, claro, yo siento que recién ahora yo estoy conociendo la verdad de Cristo, porque finalmente antes sí, es verdad, uno recibía palabras del Señor, todo, pero no había esta profundidad en lo que es el Señor. Y eso también me significa darme cuenta que me siento súper lejana a lo que el Señor espera de mí. Y me pasa también un poco que a veces me canso porque yo digo, yo funciono como la Javi, como a presión, pero quisiera que no fuera así. Quisiera que, por ejemplo, como la Andrea, que tener esas ganas, el tiempo de poder, a lo mejor ahora por un tema de tiempo, porque estoy con otras cosas, no me ha resultado difícil y me he sentido un poco cansada también. Entonces, pero entiendo que no tengo que dejarlo porque esto es lo verdaderamente importante. Pero me cuesta, yo siento que, y bueno, y además que yo en general no estoy participando mucho del grupo pequeño, también por tiempo, porque vivo súper lejos y me cuesta con el tema de los niños y todo. Y siento que eso también a veces me va haciendo no retroceder, pero sí Pero no avanzar al no ritmo que avanzar, quisiera. claro, sí. Sí, yo creo que en este tiempo me sentí un poco así y me da un poco lata porque digo, también estar siempre como en esa situación, creo que ahí tiene que haber, yo le digo al Señor, tiene que haber algo que haga la diferencia, que no, porque siento que solo estoy recibiendo el conocimiento, pero al yo no aplicarlo, y eso es un tema personal, no se evidencia lo que tiene que haber después. Comenzamos diciendo que lo más importante, independiente de que quizás
participemos en cursos, ¿no es cierto?, en estudios, todo lo que podamos hacer. Lo más importante y lo que va a darte crecimiento espiritual y que va a hacerte una mujer madura en Cristo es la oración. La oración. Y la oración la puedes hacer en cualquier Sí, parte, en tu casa, en la noche, en la mañana. Ahí es donde el Señor va a revelar en tu corazón lo que está oculto. Sí, pues hoy en día ese es mi punto flojo, porque yo debo reconocer que no oro tanto como debiese hacerlo. Ahora, Y en lo que hablábamos ayer, no está la prioridad, mi prioridad hoy en día no la he puesto en eso, y eso también me ha mostrado el cansancio, un poco el desánimo, y yo sé que sí, pues entre uno más deje de orar, obviamente más después cuesta llegar. sí, exactamente. Pero, a ver, lo importante no es cuánto me cuesta, porque nos cuesta a todos. Sí, sí. ¿Ya? Y siempre. Y siempre nos va a costar. Y siempre van a haber circunstancias y etapas, y hoy día los niños son chicos y después son más grandes y después tienen más problemas. Y al final la vida es la misma sí. siempre y con problemas para todos. El asunto es tomar la decisión. Tomar la decisión y obligar a mi carne a vivir por la decisión y no por las circunstancias y las emociones, porque ahí estoy perdida. Sí. Entonces yo decido de ahora en adelante orar diariamente. Entonces mañana cuando tenga el problema, cuando tenga la guagua llorando, cuando me tenga que ir, es que ya lo decidí. Entonces tengo que hacerlo, porque ya lo decidí. Sí, eso nos cuesta a veces identificar lo que no... a qué le estamos dando prioridad. O sea, cuando yo creo que identifico eso, al tiro evidencio qué estoy haciendo mal, y yo creo que eso es lo que debiéramos pedirle primero al Señor, que me muestre qué es lo que tengo que sacar, qué estoy haciendo mal. Y el tiempo, como decía ayer la pastora, el tiempo es el mismo para todos. Si yo reviso mi rutina, yo estoy seguro que si ustedes revisan toda su rutina, independiente del trabajo que tengan, si revisan su rutina, yo sé que por ahí hay 20, 30 minutos que ustedes pierden. Sí, de todas maneras. Sí, es lo que hablábamos ayer, el tiempo está, en definitiva, El tiempo está es en la el decisión mismo de para eso. todos. Y es verdad, yo sé que hay personas que trabajan todo el día y me van a decir, ya, pero es que tú estás ahí en la casa. Si yo quiero dar excusas, yo también doy. Estoy embarazada, tengo sueño, tengo 2 hijas, hago homeschool, soy mamá, trabajo en la iglesia. Mira, yo les puedo decir todo lo que hago. Soy consejera de un grupo de 7 hermanas. Estoy preparando el material. Pero es que todo eso viene después de lo primero. ¿Me entiendes? Entonces, revisemos la rutina. Hagamos ese compromiso. Revisemos la rutina. ¿A qué hora se levanta? Solita, no se la cuenten a nadie. Agarren un cuaderno, un papel y digan, ya, yo en la mañana me levanté a tal hora. El tiempo sí. Yo fui y tomé la micro, ya, en transporte me demoro tanto tiempo. En llegar a mi trabajo, en ver los niños, en hacer la leche, ya. Pero en algún momento, yo sé que en algún momento ustedes van a poner. Pero yo en un rato me senté. Yo me senté porque estaba, ya, era suficiente. ¿Y ahí cuánto rato estuviste sentado? Si viste una película en el día, listo, ahí tenéis tu hora de oración. Si tenéis Facebook, Si dormí media hora más. si tenéis Facebook, tenía ahí, depende cuánto cada uno le invierta. Hay yo reviso, porque yo tengo el 100%. Facebook de mi grupo de homeschool, no tengo uno personal. Pero yo reviso, acepto solicitud y listo, me salgo. Pero a pesar de que yo no me meto, por lo menos está en 15 minutos. Entonces vamos sumando ya, hoy día no me voy a meter al Facebook, hoy día me voy a levantar 10 minutos antes y más los 10 minutos de, no sé, alguna serie que vi o me metí, tengo 30. Tengo mi tiempo de oración. ¿Ya? Es cosa de tomar la decisión y disciplinarse. Y como yo les decía al devocional ayer, como les mostraba en el cuaderno, no tiene que ser así, una cosa, nada. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a Perdón, ver. antes de, para que empiecen todos, hay un problema grave que no nos impide hacer todo esto que está aquí, hacerlo bien. Y es el punto primero que sale ahí, el más importante. Sí. El más importante que es el señorío de Cristo. Y no someterme al señorío de Cristo significa ser desobediente. Y la desobediencia es un pecado. La desobediencia es un pecado. Entonces yo puedo decir, sí, Señor, te acepto, amén, pero yo vivo como quiero. Desde ahora en adelante, nadie me tiene que decir cómo vivo, de quién tengo que reportarme, y yo tengo la razón. Hay gente así en la iglesia que es durísima y puede tener 20 años de convertido y así. Ustedes no van a evangelizar a gente así, por favor, se los pido. Ese no es su trabajo. Su trabajo es evangelizar a gente nueva, que no conoce de Cristo, que nadie le ha enseñado. Olvídense porque van a tomarse mucho tiempo en que la persona que tiene 20 años de una iglesia y que jamás quiso someterse al señorío de Cristo, nunca se quiso someter a un pastor, a un líder, ese es un trabajo grande. Eso tiene que ver con búsqueda, incluso con dones espirituales que pueden trabajar ahí.
Así que yo les recomiendo que ustedes empiecen a buscar gente que no conoce a Cristo y con eso trabajen, porque es Pero, más fácil. Si la enseñan desde el principio, bien. Claro. no, claro, pero ¿qué pasa si la persona ya está en el grupo? Que no hay que darle más atención, eso, no sé, como que habría que O sea, hacer, hay si que- se hace el tienen que hacer grupo. lo que lo estamos haciendo nosotros ustedes. Ustedes llevan, ¿cuánto tiempo llevan en la iglesia? Y esto es para recién convertido. La oración y palabra es para recién convertido. Claro. Tienen que enseñarle eso. Y si alguien que viene al grupo y que viene a otra iglesia y ya tiene esto, trabajo avanzado. Trabajo avanzado. Y dice, no, si yo ya lo hago, mire, aquí está mi cuaderno. Bendición, porque ya no tiene que volver a usted a enseñarle, Claro. ¿cierto? Es difícil. Van a llegar gente de otra iglesia, pero ellos tienen que acoplarse a ustedes. Ustedes tienen que dar un modelo, un testimonio. ¿No? ¿Oraste? ¿Orar? Sí, oré. Ya, ¿y cómo? Oremos. Cuando usted hace a la persona orar, usted se da cuenta si tiene vida de oración, en su carácter, en su estilo de vida, si es desordenado, si se reporta, si no se reporta, cómo se comunica. Usted se da cuenta porque la comunicación horizontal depende mucho de la comunicación vertical. Si yo tengo comunicación con el Señor, puedo tener comunicación con el resto y mis relaciones son perfectas, son por lo menos llevaderas. Armónica. Llevaderas. Pero si mi relación con el Señor está mal, imposible que mi relación horizontal, imposible que un hombre que no tiene relación con Dios ame a su esposa. Eso es imposible. No sabe cómo amar. No sabe cómo amar, se ama a él mismo. Por eso esa relación, ustedes que son casadas tienen que orar por su esposo, para que ellos puedan entender que la primera relación y el primer lugar en su vida es el Señor, igual que usted. No es su esposo, es el Señor. El Señor es el Señor. Ni siquiera mi esposo es mi dueño. Mi cuerpo, mi vida es del Señor. Él es mi esposo, el hombre que Dios me dio para yo ayudarlo. Yo estoy aquí porque estoy cumpliendo una parte importante de su llamado con respecto a él. Yo lo estoy ayudando, aportando todo. Pero el Señor de mi vida es Dios. No es tu esposo. Tú no vas a hacer lo que Él te manda. Ahora, tú te vas a someter si este hombre busca al Señor. Si este hombre está bajo la cobertura del Señor, tú te vas a someter. Pero ahí, sí, yo hago todo lo que tú me dices y tú estás en comunión con el Señor. Pero qué difícil cuando el hombre está ahí, hace todo lo demás, pero no tiene señorío de Cristo en su vida. Eso es lo más difícil para una mujer cristiana que sabe que tiene que someterse a su esposo, que es creyente. El señorío de Cristo es lo más fundamental en nuestra vida, es pasarle el control de mi vida. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y cuando yo soy desobediente, eso me cuesta. Cuando yo no quiero pasarle el señorío, es desobediencia. Y no puedo desarrollarme. Y el gran problema que cometen muchas iglesias por avanzar, por crecer, por tener, ya hagamos, póngale nomás a cantar, vaya que haga, que sea consejero. Y no me doy cuenta, pero realmente este hermano se manda solo. Este hermano nunca ora y lo estoy mandando a predicar. Ese es el grave peligro, problema que tenemos por ser atarantados para que la obra crezca. Y el dueño de la obra es el Señor. Y después tenemos graves problemas, que el hermano se va con gente, que el hermano no, que tiene problemas de carácter, porque no desarrolla eso. Por eso se lo estamos enseñando, porque ya lo pasamos, ya lo vivimos. No queremos que ahora sea eso, aquí. Por eso ustedes tienen que captar esto, interiorizarlo, enseñarlo, no mandarlo, pero enseñarlo y demostrarlo con su vida. Vivirlo, demostrarlo con su vida, con su testimonio. Y ustedes evangelicen a gente nueva. Por favor, no se metan ni saquen gente de otra iglesia. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos gente nueva. Alguien que nunca le hayan hablado de Cristo, que conoce así nomás, por último ya de otra religión. Eso es más difícil porque tiene que prepararse teológicamente. Sobre todo un testigo de Jehová, un mormón, un católico, usted tiene que tener las bases bíblicas. Pero ojalá sea gente nueva donde usted pueda proyectar y crecer. Nosotros vamos a hacer familia de fe con gente nueva, no de otra iglesia. La gente que viene de otra iglesia se está acomodando, qué sé yo, pero se tiene que acomodar a este sistema. Se tiene que acomodar a esta rueda. Tiene que vivir y eso lo tiene que ver en ustedes. Ellos pueden venir con muchos dones, talentos, vamos a hacer aquí, allá. Esperemos, ¿cómo está tu rueda? Y usted, si usted le quiere exigir cómo está tu rueda, primero cómo está la tuya. O sea, mi rueda, yo tengo que trabajar en mi rueda. Tengo que trabajar en esta relación y no perderla, no mantenerla. Por favor, se los pido, hermano. Es la única forma que vamos a tener éxito en lo que el Señor nos está mandando a hacer aquí. Transmítanlo a su esposo, a su esposa, transmítanlo a sus hijos, a las otras personas. Transmita esto, pero vivido. Usted sea la lección andante. Eso. Así es. Súper.
¿Vamos a ser obedientes? Sí. ¿Vamos a hacer el devocional todos los días? Amén. Vamos a aprender entonces. Yo quería que no alcancé a hablar. Ya hable entonces. No, es que yo igual como que me tomo un poco de las palabras de la Andrea porque igual he estado como viviendo un poquito de como de todas. Yo creo que nunca me he sentido tan presionada en mi vida como ahora de aprender, porque la verdad es que yo, claro, uno dice, ya, estoy en la iglesia en Serena y todo, pero la verdad, aprender todo lo que estoy aprendiendo como ahora, no fue... aprender haciendo. Claro, no fue antes. Entonces, ahora, por ejemplo, me he visto súper presionada y no es que no me guste, de hecho yo también funciono bajo presión, a mí me tienen que presionar porque si no me ponen la cuestión, yo lo reconozco, yo no soy tan de como el hábito, ya, yo creo que eso lo he mejorado mucho, de hecho, porque no era de las que pescar el cuaderno, voy a empezar a escribir, a anotar, a ver qué dice esto y todo, entonces eso me ha ayudado mucho también y la verdad es que nunca me había sentido tan presionada como ahora, porque por ejemplo, ahora que igual está el grupo pequeño, que hay niñas nuevas, porque son 5 y todo, donde igual empezamos y todo a enseñar, la Javi igual me ha ayudado un montón y todo. La verdad es que es difícil igual y cuesta harto porque yo no soy tan buena para hablar. De hecho yo soy más buena para memorizar y no tanto como para poder explayarme como de lo que está pasando conmigo y aplicar. Creo que una de las cosas que más nos cuesta es aplicar lo que nosotros adquirimos como conocimiento. Entonces yo soy como también, a mí me gusta mucho esto porque de hecho la clase pasada, la antepasada, fue como pegué una cartulina y empecé a explicar sobre el pecado y como el puente y todo, porque a mí me sirve mucho eso y creo que algunas también, de hecho muchas veces no entienden porque tienen otra forma de captar las ideas, o sea, yo capto así, mejor, que solo información, entonces creo que igual es súper importante el hecho de que esto lo podamos aplicar no solamente en nuestras vidas, sino que también, sí, que los demás también lo puedan aplicar. Creo que es una tarea súper ardua, porque también estar revisando, que, oye, estás orando, y que ellas también vean que tú también estás buscando, que también hay una búsqueda, y eso se va a notar, como tú dices, en tu forma de hablar, en tu forma de cómo ves las cosas. Entonces nada, pues ha sido súper necesario para mí. Igual acá al menos me ha apoyado mucho por la Andrea, siempre estoy preguntando, Andrea, esto, porque yo sé que ella, entiendo que ella Andan 800.000 cosas. anda en muchas cosas, pero ha sido mucha ayuda para mí, porque la verdad es que hay muchas cosas que yo desconozco, entonces tengo que preguntarla y como es la que tengo más cerca, ella es mi consejera, entonces me ha apoyado mucho en ella. Siempre le pregunto, Andrea esto, Andrea lo otro, y la hincho y todo, con todo lo que tiene que hacer. Pero la verdad es que igual ha sido bueno para mí, lo personal, creo que al final estamos como creciendo igual aceleradamente y es bueno, de verdad, porque creo que hay un propósito igual con los que vinimos acá a Santiago, a Javi, yo, el Francis, ha habido un crecimiento más acelerado y no hemos visto la obligación de cumplir, de ser responsables, de buscar, de tener que hacerlo, porque somos los que estamos acá, entonces De crecer. sí, de crecer, Una vez uno lo entiende, así que no, pues eso al menos. Falta Alberto, el único varón bienaventurado. Me alegro que sea el varón el que está poniendo la cara. Yo no me alegro mucho, creo. Véanlo por el lado positivo. ¿Qué le parece esto? ¿Qué Sí, pues yo creo que igual uno está en el proceso, como decía delante la Andrea, que uno cumple toda la no sé, pues de la oración, la palabra, también tiene que hacer evangelismo y en lo que es la comunión también, porque uno igual tiene que tener la comunión con los demás hermanos y nosotros como grupo de varones igual somos como, no sé, pues, no somos tan como de hablar tanto, porque nosotros no hablamos, lo que más hablamos es ver qué es lo que vamos a comer. Entonces, no somos, y al final ni eso organizamos, entonces como que nos cuesta un poco más, porque no somos tan de hablar mucho.
pero sí tenemos comunión, porque sí nos hablamos por interno, y oye, ¿sabéis qué? Tengo un problema, y ahí como que, oye, ¿sabéis qué? Tal persona tiene un problema, y empezamos todos como a ayudar al... Se están ahí apañando. Claro. Así que sí, pues uno cumple todo, aunque igual tiene como, le falta un poquito del de allá, el otro del de acá, pero... O sea, estamos en el proceso, Claro. pero hay que ir completándolo y perfeccionándolo día a Claro, día. eso es lo que no está hasta el momento, pues perfeccionado. Pero sí tiene uno Dale como que rueda. va dándose, Vamos rodando. Claro. Bueno, esa es la idea, porque que todo lo que nosotros compartamos, que lo que la pastora le enseñe o los que vengan a enseñar, es simplemente porque sabemos que ustedes están haciendo un trabajo difícil. Pero también yo creo que, como dijo la Mónica, de los 15 años que estuviste en Serena, ¿dónde creciste más? En este último año. Porque la presión hace eso. El Señor lo quiere así, Él lo dispuso, Él es dueño de los tiempos y de los propósitos de nuestra vida. Entréguense y Él hará. Y también con respecto al trabajo, también tengan fe. Si ustedes, el Señor dice en su palabra que si las aves del cielo tienen, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros no? El Señor nos va a sustentar, el Señor nos va a proveer. Si ustedes, el Señor dice que lo prueben en esta área. El área económica es la única parte que el Señor dice que lo prueben. Entonces, arriésguense, den el paso de fe, los que tengan que dejar de trabajar, los que tengan que cambiar el horario, los que se tengan que cambiar de trabajo. O sea, nada te puede quitar o robar tu tiempo con el Señor. Y si tú lo pones a Él como prioridad en tu vida, Él va a ordenar todo lo demás. Quizás vas a ganar menos, pero te va a alcanzar más. El Señor va a hacer ese milagro económico. Así que, tranquilo, el Señor va a proveer lo necesario si ustedes le buscan. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo es todo. Todo es todo. Comida, ropa, futuro, esposo, esposa, todo lo provee el Señor. Así que búsquenlo a Él y yo puedo dar fe de que el Señor sustenta. Y para poder avanzar en este camino y para hacerlo más excelente e ir desarrollando esto, es importante la palabra de Dios. Y la pastora ayer les hablaba del cuadernito de devocional. Ustedes estuvieron haciendo una tarea que era del estudio bíblico, ¿no es cierto? Estudio inductivo. Si lograron hacer el estudio inductivo, el devocional es papaya, porque son resumidos, ¿no es cierto? Es lo mismo, yo tengo aquí las tareas que estuvimos revisando. En general, no están rayadas, no están uno por uno, así te equivocaste, no, porque en general está todo bien. Pero sí les voy a comentar en los 3 aspectos en qué se tienen que fijar para que no se enreden, ¿ya? En el estudio... Además que ese texto era bien largo porque tenía, o sea, no sé si los demás, pero el primero que me tocó a mí, el del centurión, tenía como 2 partes, entonces yo podía verlo de un lado, enfocarme en una parte que era el tema de la fe y todo, y el otro del tema de que realmente a veces los que están en la iglesia no tienen fe, lo mismo hijos y pastores y todo. Entonces yo decía, ¿por dónde me inclino? Y entonces ya dije, no, por lo que en realidad me hable más a mí. Y el que daba acá, porque al final del estudio, ustedes tienen el libro, ¿no es cierto? Sí. Al final del estudio dice que lo hagan con Lucas 11 del 5 al 13. No hicimos ese. No lo hicieron, ¿no es cierto? No, está bien. Pero el libro claro, lo sí. decía. Entonces, este era súper difícil porque tenía 2 partes. Porque Jesús estaba contando una historia ficticia. Entonces estaba la parte real y la parte ficticia. Eso sí que yo lo dije. Ya, por eso entonces quizá la pastora no se los dio, porque eso era más complicado. Yo lo hice para ponerme a tono respondiendo a las preguntas, y era larguito porque había que ver la parte real, como les digo, y la parte de la historia ficticia. Ahora, ¿cuál es la idea? Que ustedes que ya hicieron lo más, ahora pueden hacerlo menos sin ningún problema. En el devocional. ¿Ya? En el devocional, aplicarlo diariamente. Ahora, como es diario, ustedes saben que haciendo uno se vuelve maestro, ¿no es cierto? Entonces al primero nos va a costar. Pero yo les digo que al mes ustedes van a hacer así los devocionales, no les va a costar. ¿Ya?
Entonces, ¿qué es lo más importante del devocional? Separar esta forma que nos da en 3 partes básicas, ¿no es cierto? Que ustedes conocen. ¿Qué dice? ¿Ya? Que es la observación. Sí. ¿Qué significa? Que yo le pongo qué quiere decir. Ahí ustedes también pónganle sí, la palabra. Yo le pongo puse qué eso. quiere decir. Me es más fácil entender. No sé. son Siempre, ¿qué tonteras que- significa? Como, no, pero ¿qué quiere decir? Claro, y esa es la interpretación, que es donde hay más problemas, ¿ya? Y la aplicación. Aquí soy libre, ¿qué significa para mí? ¿Ya? Entonces, vamos a empezar por el principio. Como yo sé que ustedes lo leyeron, pero como igual se complicaron y ayer yo vi que como que no estaban tan acabados en el tema, lo vamos a volver a compartir. Observación. ¿Qué es lo más importante en la observación o en el que dice, en este primer párrafo? Es que yo no le debo añadir al texto nada de mi conocimiento previo. Es literal, ¿ya? Yo leo el versículo, por lo menos yo lo que hago es, yo escribo el versículo arriba, porque me es más fácil que ir a la Biblia, ¿no es cierto? Mejor tenerlo aquí. Yo escojo un versículo y lo escribo. Pero luego empiezo con las preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué dice de manera literal? Lo que dice, lo que ustedes entendieron. Y el problema es cuando yo sé, ya leí la historia y quiero ponerle. No le ponga nada. Así nomás, tal cual, lo que dice. No le agregue nada. Y tenemos que sacar del versículo un tema principal para el devocional. Porque como decía la Javiera, pucha, a veces es harta comida, pues y puedo hablar de la fe y de la convicción, y no estamos haciendo un sermón, es un devocional, entonces buscamos un tema. Aunque el versículo me hable de mucho, pero ¿qué es lo que te tocó? O sea, ¿qué es lo que el Señor quiere decirte ya? Nos fijamos y nos concentramos en ese tema. No quiere decir que lo vamos a hacer más si no abarcamos todo, no, porque es devocional, vamos a tener 365 días para hacer más y para hablar de otros temas y toda la vida. Entonces, enfoquémonos en uno. Básicamente es eso lo más importante en el primer punto. No le añado nada. Lo que puedo hacer en este cuando hay versículos medio complicados que tienen palabras como raras, otras versiones. y no es necesario que tenga la Biblia. Google. Ya, el mismo, por ejemplo 1 de Juan 2.3 en NTV, lo leo. 1 de Juan en NBI, lo leo. Ya, y ahí ya, esto es lo que quiere decir. Y ahí las otras Biblias me van a poner otras palabras, me van a clarificar. ¿Ya? Entonces, entiendo. Y lo pongo con mis palabras. Esto es lo que dice. Literal. ¿Ya? Eso básicamente. En el estudio había que hacer preguntas como para ir desglosándolo. ¿Quién, qué, cómo, dónde, cuándo? Todo eso ya sirve cuando quiero hacer un estudio bíblico. Pero para el devocional nos vamos a fijar en lo que dice literalmente sin añadirle nada y encontrando un tema. ¿Ya? En el segundo, que es la interpretación, que es donde yo vi más problemas cuando revisé las tareas, es que queremos quizás, yo creo que quizás tiene que ver con que nos confunde la palabra. Interpretaciones como que ya tengo que decir algo de lo que yo creo que dice que... No, aquí es ¿qué significa? Entonces es un poco de lo mismo del primero, pero le añado significados. Por ejemplo, hay una palabra que yo no entendí, la busco. ¿Me entiendes? Hay un contexto que no entendí, entiendo por qué se le dijo a esa gente en ese tiempo, porque en ese tiempo significaba una cosa y ahora para mí lo tengo que ver como lo contemporaneizo. ¿Se dice, no? También sería literal, o sea, buscar el significado literal. Sí, de lo que ¿qué significa? ¿Qué quiso decir? No es lo que quiso decir para mí. No, sino que- todavía no. Ya. ¿Qué dice? ¿Qué significa? Entender, profundizar un poco más, pero en hechos reales. ¿Ya? Se los voy a graficar. Por ejemplo, yo hice un devocional con Segunda de Reyes. Ya, este fue largo, pero porque yo me embalé. Pero lo que quiero graficar es el qué quiere decir. Segunda de Reyes es la historia de una mujer sunamita, ¿ya? No sé si ustedes la conocen, que era adinerada, era importante, y cuando el profeta pasaba por la ciudad de Sunem, Segunda de Reyes 4, del 8 al 37. ¿Lo leemos para que lo entiendan mejor? Sí, Así, sí. ¿alguien tiene Reina Valera?
Yo, Sí. Segundo de Reyes. Segunda de Reyes 4 del 8 al 37. Así lo hacemos más práctico. Y acá lo tengo. Ya, dale. Eliseo y la tsunamita. Sí. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y que cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y calendero, para que cuando él viniere a nosotros se quede con él. Se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado: llama a esta tsunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solicita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué? ¿Pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho, y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva, ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Después hizo enabaldar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado: Giezi, he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, que asió de sus pies y que acercó a Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: ¿pedí yo, hijo, a mi señor? ¿No dije yo, no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Y si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, y que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y viniendo Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces, y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi, y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y aquí que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Y después tomó a su hijo y salió. Ya, hagamos el ejercicio. Volvamos al principio. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué sucede, pues? ¿Qué fue? Claro, ¿qué dice? ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Sin añadirle nada. Empecemos.
Ella iba a tener ella no quería, o sea, ella ni Pero pensaba en empecemos tener del un hijo. principio, Más porque es una historia. Entonces empecemos desde el principio. Ella Es una mujer, Ella Ella es una mujer que recibe a un profeta de Dios en su casa. Alicia. ya es pero dice que es una mujer importante. Sí. Sí. ¿Ya? Entonces, si yo busco, significa que era adinerada. Ajá. ¿Ya? Ahí voy diciendo lo que dice, pero cambiando las palabras. Y voy entendiendo más allá. Con Es una mujer influencia. adinerada, ¿ya? Claro, no era cualquier mujer, sino que era alguien importante, ¿no es cierto? Luego dice, Que ella quería que se quedara Eliseo en su casa. Entonces le dice a su marido que prepare la casa para que Ya. se quede ahí. ¿ya? Insistió en que su- Primero lo invitó a comer, Ujú. luego se dio cuenta que era un varón de Dios, y le insiste que se insiste, ¿no es cierto? Pide a su esposo que Le hagan- construyan una habitación, Ujú. ¿ya? Para que él se quede cuando pase, no para que viva ahí, solo para cuando pase. Eso también me habla del dinero. Sí. Nadie tiene para hacer una pieza solo para cuando pase, ¿no, No es le cierto? dijo que Ya, ahí vamos. levantaran paredes allá. Claro, ¿ya? ¿Qué más? Mm. Bueno, Eliseo se queda ahí Ujú. y después le dice a su criado que llame a la tsunamita y delante de él porque... Y ahí él entonces... Porque quiere bendecirla, Eso. ¿ya? Y y le pregunta qué quieres que hagan por ella. ¿Y ella qué pide? nada. Nada. Nada, porque en el fondo tiene todo lo que... Vive tranquila. Claro. Porque él le ofrece ir a hablar por ella ante el rey y ella en el fondo le demuestra que no necesita eso Ya. por lo importante que ella es. Y Eliseo se quedó hasta ahí. Entonces, ¿qué haremos por ella? Pregunta él. No, él sigue. Ya, entonces, ¿qué podemos hacer? y ahí el criado le dice que ella Oye, no tiene hijos. Que era súper importante para las mujeres, ¿no es cierto? Bueno, todavía. Pero en ese tiempo tenía una connotación social heavy. O sea, la que no tenía hijos estaba así casi como que... Vetada. Entonces, se infiere que quizás en su corazón ella deseaba, ¿ya? ¿Qué más? La llamaron. Y el al irse le dice que el próximo año, esta misma fecha, ella ya va a tener un hijo. Pero había un detalle, dice que su esposo era viejo. Dijo, sí. O sea, lo natural era imposible. ¿Ya? El profeta profetiza, para la redundancia, que al próximo año va a concebir a esta misma fecha. ¿Y qué dice ella? Se alegra. No, No, te la ¿qué? crees. Se ofende porque No a veces te se están burles de burlando. mí, no te burles de mí, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto es una broma. ¿Qué más? Después, la mujer concibió y tuvo un hijo el año siguiente. Ujú. El niño creció y un Y que día- podríamos llegar hasta ahí con la historia, ¿no es cierto? Sí. Hizo el milagro, el Señor hizo el milagro, pero la historia sigue, ¿ya? El niño creció, Ajá. y un Pero de día, repente, repentinamente, murió. ¿ya? cayó y ¿Qué hizo la mujer? Hizo duelo. Lloraba. No, tuvo ¿Qué un hizo? actuar súper extraño para mí. Raro, ¿no es cierto? ¿Ya? De partida no le dijo al esposo. ¿Ya? No le dijo al esposo, Que lo había acostó muerto. en su cama, le pidió a un siervo y le dijo, no te detengas, vamos donde el profeta. Luego llega, el profeta la ve de lejos, manda a su criado y vuelve a actuar extrañamente. Porque le dice que todo estaba Pues todo bien. está bien. ¿Cómo estás? ¿Tu esposo, tu hijo? Bien. ¿Ya? Sigue, llega donde el profeta Y ahí y recién se se expone. postra delante de él. Y le recuerda sus palabras. ¿Te pedí yo? ¿Te pedí yo un hijo? Inmediatamente él se da cuenta de la situación grave, manda al Criado. siervo con el Báculo. báculo. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Nada, el niño sigue Muerto. muerto. ¿Y ella se conformó con que fuera el siervo? Vuelve a buscar algo. Ella nunca se fue. Ella se queda con él y le dice, yo no me voy de aquí si no vas conmigo. Mm. Y el profeta llega después con ella, se mete a la pieza solo los dos, ora por él, camina por la pieza, se pone encima, ¿no es cierto? El niño empieza a entrar en el calor. ¿Ya? Luego pone sus ojos, su boca, sus manos, todo encima del niño. Y el niño estornuda 7 veces. 7 veces. ¿Ya? Un milagro progresivo. ¿Ya? No fue así que llegó el profeta y llama a la mujer. Y le entrega. ¿Y qué hace la mujer?
Corre donde el hijo. No, se echó a los pies del... Primero lo primero. Agradeció, se postró y luego fue. Después tomó a su hijo y se fue. Ya, ¿contamos la historia con otras palabras, sí o no? ¿Fue necesario escribirla tal cual como decía la Biblia? No. Uno entiende la historia y uno la cuenta y le dice qué fue lo que pasó. ¿Ya? Hacer el resumen en definitiva de la... Con tus palabras, pero sin añadirle. Sí. Tratar de ceñirte Que sea lo lo más más posible. posible. Cambias las palabras, pero no cambias el contenido. Ni tampoco quitarle, porque Tampoco quitarle. a veces uno resume Y se van salta detalles que ciertos pueden detalles. en el significado Claro. ser importantes. Mm. ¿Ya? Entonces, al siguiente paso, ¿qué quiere decir? Entonces, aquí yo ya puedo ir infiriendo, pero hablo de hechos reales. No cambio en ningún momento ni aplico conocimiento previo. En este caso, por ejemplo, más que elegir un versículo, se toma La historia Sí. completa. Entonces, por ejemplo, les voy a dar la pauta. ¿Qué quiere decir? Vamos por paso, como la historia es larga. Primer paso, la hospitalidad, Dios la reconoce y motiva algo en Dios. Eso es un hecho en la historia, porque ella no pidió nada, pero sin embargo, Fue hospitalario. Dios proveyó un milagro a través del profeta. Y no fue solo el agradecimiento del profeta, porque fue un milagro. El que provoca los milagros es Dios. Entonces, cuando Él le dice, vas a tener, es porque el Señor ve la intención de Él de agradecerle, pero Él la respalda. Él le profetiza palabra que Dios, esa parte no la dice, pero yo infiero que es Dios, porque Dios hace milagros. Entonces, la hospitalidad, Dios la reconoce, ¿ya? Y motiva algo, provoca algo en el Señor. De hecho, uno podría hacer un devocional de tan solo esa primera parte, Sí. que es solamente ver la importancia De la hospitalidad. dar primero y ver cómo Exactamente. Dios se hace cargo de tus necesidades más profundas. ¿Viste? Ahí ya, si lo dividimos, empezamos a sacar, ¿ya? Otro punto, por ejemplo. Dios usa a sus santos para bendecir a su pueblo. Ujú. También es real. En la historia es un hecho real. No estoy añadiendo. Es lo que sale ahí. Pero estoy buscando significados, ¿ya? Tercero, la voluntad de Dios se cumple. También es un significado dentro de la historia. ¿Se fijan que no añado? ¿Solamente estoy hablando de realidad dentro del texto? La voluntad de Dios se cumple. Cuarto, a veces las circunstancias se vuelven una pared que no nos dejan ver el poder de Dios. Ella dijo, no te burles de mí. Ella reconoció, era una mujer entendida, reconoció al profeta. Pero su circunstancia era tan grande, tan pesada, o sea, era una realidad que su esposo era viejo. Era No, y esa imposible. es una como dicotomía que ella tenía porque es ella la que se da cuenta que él es un hombre de Dios y al parecer se da cuenta de la importancia de hospedar y atender a un hombre de Dios por el hecho de que él era un hombre de Dios. O sea, es una mujer que reconoce Tiene discernimiento. respecto a Dios, pero su fe no necesariamente la acompaña. Exacto, entonces la circunstancia a veces nos pesa más. Claro, ella era muy realista. No puedo, o sea, no me no vengas puedo, con cosas. imposible. Entonces ahí la circunstancia también, ¿se fijan? Es un significado dentro del texto, pero es un hecho real. Estamos hablando Sí. de hechos reales. Y ahí yo me acuerdo del caso de Marta, que también me llamó la atención porque a mí me tocó ese pasaje. Y de que Marta es ella la que se menciona en la Biblia, que ella recibe a Jesús. Y ella es la que está preparada todo para atenderlo. Pero no es ella la que distingue cuál era la parte más importante. Entonces muchas veces nosotros Exacto. hemos invitado al Señor, pero no le hemos dado, o sea, no entendemos El porqué, cuál es la el parte más propósito. importante. Y creemos que invitarlo y hospedarlo es suficiente. Otro hecho dentro de la historia, claro, otro hecho dentro de la historia, hechos, recuerden que estamos buscando significados de hechos, otro hecho dentro de la historia es que los milagros de Dios producen fe, producen convicción. ¿Por qué lo digo? Porque aunque ella al principio no creyó que el milagro se podía realizar, una vez que el milagro se produjo, ella tuvo un hijo, ese milagro produjo fe en ella, la fe que al principio no tenía. ¿Por qué produjo fe? Porque cuando el hijo murió, ella no le creyó a la muerte. Exacto. Ella no hizo duelo. Tuvo una conducta Ella no totalmente hizo diferente. lo que normalmente una mamá haría. No, es que después del milagro que le hicieron, ella dijo, no, pues si el Señor lo dijo, El aquí Señor lo va- dio, acá va a pasar, el no va a Señor pasar tiene así. la última palabra. Y en vez de llorar al lado de su hijo, lo acostó y fue donde tenía que ir, que era ir a Dios. Porque en ese momento Dios era en el profeta. Claro. Entonces, el milagro produce convicción. Otro hecho dentro de la historia.
A mí me llama la atención que ella no le cuenta al esposo. Porque no creyó que era real, po. El milagro produjo la fe necesaria. Mi No, hijo y no está también muerto por y el no lo hecho- voy a declarar. No Claro. voy a decir que está muerto. No, y Porque el esta no hecho es la última seguramente Le palabra. preguntan, Pero no, nunca está lo bien. dijo, po. Nunca Nunca lo que dijo. estaba, porque Nunca ni lo aún, dijo. ni aún a él le dijo cómo está tu hijo, no. No, y que aparte No. que él le dice, Al siervo ¿para tampoco qué, se lo dijo. ¿para qué va a ir a verlo hoy día? Si no, es como, hoy día no tenemos culto ni tenemos grupo ¿Por qué pequeño. vaya a ir a la iglesia? Y ella le dijo, pasa, o sea, dijo, pero Tranqui, yo se lo tranqui, ruego. tranqui. Sí, no le declaró eso porque seguramente también iba a encontrar que el esposo se iba, o sea, ¿qué? Está muerto. Ojo con lo que Iba a decimos. provocar, claro. Y no Ya, siempre sí, vamos a porque poder, produce ese poder. a lo mejor, encontrar en otros la fe que está actuando en nosotros. Y eso igual Pero- es como me llama la Pero ¿cuál es atención. el punto? El milagro, ella no tenía fe, pero el milagro produjo fe. Produjo una convicción tal que no le creyó ni a la muerte. O sea, no creerle a la muerte, eso ya es Sí, full fe. porque uno pudiera decir, no, bueno, si es la muerte, bueno, el Señor lo decidió, ya me Y te- resigno a eso, lo tomo con tranquilidad, pero porque No, depende de él. no lo aceptó. No lo aceptó. ¿Ya? Séptimo, la intercesión es una herramienta para guerrear en contra de las artimañas de Satanás. ¿Por qué es un hecho dentro de la historia? Porque como yo la leo completita, yo veo que la voluntad de Dios era que el niño no muriera porque por algo el Señor le dio vida de nuevo. Entonces, era una artimaña que ella no creyó. ¿Ya? Entonces, la intercesión, el profeta en el acto de ponerse encima es yo me pongo por él. Claro. Él lo cubrió, o sea, yo, mírame a mí, estoy orando, yo, tu siervo de Dios. Y oró y produjo el milagro nuevamente. Intercesión, herramienta para guerrear. Octavo, el ponerme en el lugar del otro habla de entrega. Volvemos al profeta, o sea, él se entregó, se puso en la posición del niño, muerto. 9. Informaciones que está ahí como un hecho. Los milagros no siempre son instantáneos. Claro. Hay un milagro en proceso. Que prueba mi fe. Primero toma calor y luego estornuda 7 veces. ¿Ya? ¿No fue? Le devolvió la vida. Y al tiro, sí. Y ese proceso me ayuda, Mm. me bendice. ¿En qué? Nos permite, ¿no es cierto?, acrecentar nuestra dependencia. 10. El milagro no debe cegar nuestros ojos. Y eso es otra actitud maravillosa de esta mujer. Porque lo normal, o sea, tu hijo acaba de morir y revivir. No, se Pero puede ella no morir. corrió al hijo. Entonces habla del tesoro de su corazón. El tesoro no era su hijo, era Dios. Ella ya era una mujer de Dios. ¿Por qué? Porque primero se postró y luego fue a su hijo. ¿Se fijan que hicimos el que quiere decir sin añadirle nada? Simplemente buscando los significados que están más en lo profundo, pero no pusimos nada de nuestra cosecha. Eso es lo que tiene que pasar en el que quiere decir. Yo en las tareas que revisé, como que habían enseñanzas. Como que pusieron ahí como el Señor dice esto y entiendo esto. Ya, pero le entiendo y hay una enseñanza. No, tiene que ser hechos, Es que ahí significado, donde dice profundizar. interpretación, uno trata de ¿Viste? ponerle la Eso es lo que yo enseñanza, creo que es po. el error. Por eso que comencé diciendo, yo creo que la palabra es el problema. Sí, Por eso que hay porque que uno poner trata de qué ponerle significa. No interpretación. A ver porque- qué dice, qué es lo que dice Dios, entonces uno trata de, De a ver, qué añadirle. es lo que Dios quiere decir, ¿no? No. ¿Podría Entonces, aportar algo en este punto para que pues, se explique más? Cuando yo lo aprendí del método también intuitivo, decía, en este caso tú tienes que redactar ideas y verdades que están ahí, que no tienes que hacer mucho, buscar mucho para conseguirlas, sino que están ahí. La mujer, no, como dijo Andrés, la mujer sabía que era el Dios, que era el hijo de Dios, o sea, el profeta, el hombre de Dios, pero no tenía fe, a simple vista. ¿Por qué? Porque no creía en ningún milagro, decía, ¿cómo yo voy a tener? exacto. Es una verdad que está ahí y que yo la redacto con otras palabras, pero digo lo mismo que está ahí. Exacto. Pero por ejemplo, en un versículo pequeño, que está más a simple vista lo que quiere Ahí vamos a decir. volver a revisar Juan. Ah, ya. ¿Ya? Bueno, hay más, hay mucho. Vamos a volver a revisar sí, Juan. mucha Ya. práctica. Porque Entonces- solamente podemos decir esto en una conversación de dos personas, de Jesús y de Nicodemo. Como yo ahí en la conversación saco Las ideas, verdades. redacto ideas, verdades. Son verdades. Además que Claro, yo que a Jesús me puedo le enfocar en los agrada. personajes porque, por ejemplo, cada uno puede de repente ponerse el foco en Eliseo, cómo actúa él, como hombre de Dios.
también en la mujer, como una persona va creciendo en su fe. Sí, es Y que también en Jesse, porque él también demuestra, él pareciera ser como un aprendiz de liceo. Y también tiene una fe como Interviene. incipiente y él va y no le resulta. A él no le resulta el Sí, algo básico. que a mí no me quedó muy claro en el tema, aquí en el manual, en la primera parte, uno tiene que enumerar a veces, dice, ¿y por qué lo dice? ¿Por qué pasa esto? Así como que uno enumera algunas ideas, que al final después cuando me pone la parte de la interpretación, yo digo, pero no es lo mismo como poner la idea, porque en el ejercicio que hace ahí dice, bueno, entonces, ¿por qué Dios usa a la persona de, no sé, a la viuda? Porque ahí el ejemplo es de la viuda. Dice, ¿por qué Dios usa a la viuda? Para ejemplificar esto. Y después dice, ¿por qué Dios usa a una figura de un juez? Entonces yo no sé si hacerlo así está bien o solamente... Ahora nos vamos a quedar solo con las 3 preguntas. Solo con las 3 preguntas, porque es Ya. verdad que en el estudio bíblico primero te habla de muchas preguntas, pero después cuando te hace el esquema, mezcla un poco y tenés que opinar, y ahí es donde ustedes se enredan. Sí. Entonces, yo me di cuenta de eso, que no es exactamente la aplicación de estas preguntas en el cuadro, no es exacto. Entonces ahí se pueden confundir. Por eso es que estamos ahora tratando de ver cuál es... Aquí el problema sería la palabra. Sí, No porque le pongan interpretación. Sí, porque interpretación es darle ¿qué sentido a significa? algo. Claro. Claro, es ¿qué significa? Esta historia, ¿qué significa? Entonces ella puede buscar dentro de los hechos, del margen que me permiten los hechos reales, buscar algo más profundo. Pero sigo sin añadir mi opinión. Exacto. ¿Ya? Claro. Sí, es que en el Ya. fondo la Biblia no es de... O sea, el tema es entender bien qué significa interpretar, porque tampoco interpretar es... claro, es una comprensión. No es una cosa que yo saco de mí misma y para mí misma y porque yo lo digo. ¿Estamos claros ahí? Mm. Sí. ¿Vamos bien? Ya. Entonces, el último, este es más fácil, porque ahí ya no tienen que fijarse tanto en lo que escriben, porque ahí si Sí, les no. añaden, Es que Está además con bien. el segundo paso como que el tercero ya fluye. fluye. Porque ya adquirí la historia, ya la comprendí, ya sé para dónde va, yo ya me fijé en cuál es el tema principal y lo que el Señor ya me ha estado hablando durante el proceso. ¿No es cierto? De que yo voy desarrollando el... Entonces yo en la segunda parte no extraigo una enseñanza, aunque sea general. No, profundizo en hechos. Ya. Significado, solo significado. ¿Qué significa? Lo que yo en el primer momento identifiqué que decía, ahora es ¿qué significa eso que dice? Sí, porque yo leí otros devocionales, de hecho yo tengo un libro de devocionales y tienen enseñanza en la parte de en la interpretación, entonces uno tiende a leerlo Se saltan eso, este paso. a leer eso y yo digo, claro, me dice, bueno, esto dice esto, pero esto quiere decir esto porque nosotros hacemos Ya está hecho. Claro. Ese es el peligro de los- de esos- claro, está hecho, entonces yo digo, por Este eso es tu propio devocional, tú lo haces. Claro. ya. O sea, hay muchas formas de hacer devocionales, ¿ya? Hay muchas formas. Pero el que vamos a trabajar como grupo es este. Entonces, si tú vas a ver otro, te puedes confundir, y claro, porque hay distintos métodos, maneras, Ya. pero No, y aparte que ese en el apliquemos fondo alguien este. ya lo hizo. Claro. No, pero lo que Lo pone ahí para que lo leas. Yo Claro, tengo una libro duda. devocional. Siempre tiene que ser por ejemplo, el capítulo, no sé, usted leyó todo el 4, desde el 8 Con 30 días. hasta el 37. ¿Tiene que ser completo o solamente...? Puede porque- ser un versículo. Puede ser. Puede ser un versículo. Ah, ya. Solamente que elegí este para hablar con ustedes Ya. porque en el qué quiere decir lo tenía por punto para que ustedes fueran viendo Claro, que en ningún claro. momento yo añado. Sí, Pero ayer también les mostré uno que hice que es cortito. con Era cortito. un versículo. Ya. Pero ¿No es puede cierto? puede ser así, no tan... Como decía la Andrea, Depende puede del ser que tiempo me que fije tenga. en un personaje o me puedo fijar en otro tema. O en la Eso- primera parte de la historia. Porque Claro. a veces uno por copuchento O quiere sea, seguir. claro. Claro, ¿qué Yo pasó con la historia? me Como extendí yo lo y me voy a serví en este poquito. momento para No, yo no soy ejemplificar cómo se hace. Pero la enseñanza que queda al final la tengo que poner cuando es la parte para mí. Ahí, Claro. pues, esa Ahora, es la que vamos a ver ahora, ahora. la aplicación. Esa es la que Pero vamos si, a ver ahora. pero si yo comparto con alguien, por ejemplo, mi devocional, pero supone que eso el Señor me lo reveló a mí. ¿Mm? Entonces, como yo veo como una enseñanza general, también El tema principal. lo saco y hago otra cosa distinto a mi devocional personal. Ahí elaboro una enseñanza o la redacto. ¿Es que- distinto a esto? Es que el tema principal tú lo vas a obtener en la aplicación. Ahora, por ejemplo, si el Señor te dijo, eres egoísta. ¡Oh, qué difícil decirle a alguien! El Señor hoy día me enseñó que soy egoísta. Pero ¿para qué le va a decir que te dijo a ti, po?
Claro. El Señor nos dice que no Hablas debemos del ser egoísmo en egoístas. general, claro. ¿Me entiendes? No, lo que pasa es que yo pensé que como esto era personal, bueno, igual se puede compartir, pero el tema era... Pero generalizándolo. Claro, Sí. generalizando. Lo Generalizándolo. otro también me gustaría aportar, ocupemos los términos correspondientes para que no nos confundamos ni confundamos a toda la gente o otra gente que no está, ay, el Señor te reveló, te reveló. Ya está todo revelado. Claro. Ese término no se ocupa cuando digo, el Señor me reveló en su palabra. Ya está revelado. Lo que el Señor hizo es me iluminó. Iluminación. Yo estaba leyendo y Él me iluminó una verdad bíblica que apliqué, que me enseñó, estaba ahí tanto tiempo. Me Estaba ahí, fijé pero con ahora más me iluminó. detención, claro. Claro. El término Iluminación. revelar es importante porque hay mucha corriente que dice la revelación de Dios. Yo entiendo que a veces no hay mala intención en ocuparlo, sobre todo pastores y otros están como ese lenguaje. Pero ocupemos bien teológicamente cómo se ocupan las palabras. Revelar es algo que estaba oculto, Sagrado, y está oculto. el velo. Iluminar es cuando yo de pronto entiendo una verdad que hay ahí encerrada Claro. y que más encima yo la necesitaba. Es que estoy Me leyendo y de ilumina, repente... el Espíritu Santo es el que ilumina. ¡Eso era! ¡Uy, tantas veces que lo leí y no me di cuenta! Eso es iluminación. Tampoco estaba mal porque yo, por ejemplo, a veces igual leo un versículo, pero me pasa que siempre tiendo a leer todo lo que viene detrás porque... Si para tenía el poder- tiempo para hacerlo, Para maravilloso. poder entender igual mejor, po. Es que a veces uno Sí. igual, porque de hecho en las tablas igual, no sé, pues yo igual vi la tabla y todo, igual me quedé un poco con la tabla, pero yo empecé a ver acá y yo empecé a responder todas las preguntas. Entonces, había preguntas que yo dije, chuta, me tuve que poner a buscar entre qué distancia había entre un lugar y otro. Y yo lo hice igual, po. Pero es difícil igual. Es una pregunta que no respondiste. Pusiste dónde y nunca pusiste dónde. No le puse. Pero igual. No sé dónde lo puse. O sea, yo lo leo entero porque me pasa que, claro, es para poder entender quién está El hablando, contexto. claro, todas esas cosas. Pero a porque veces es importante. un versículo te va a hablar. Ah, sí, En siempre la hay uno. historia, obviamente uno quiere saber qué pasó pues, hasta el final. ¿Cómo no lo voy a leer hasta el final? Por Claro, ejemplo, el en la milagro. historia sí, era- Pero por hay ejemplo, el palabras, un versículo- proverbio, por ejemplo. Claro. Es lo que es. No hay más. Entonces, de ese me fijo. Y el último, que es la aplicación, es aquí el más fácil para redactar, que dice para mí. Yo ya entendí lo que decía, ya profundicé en los significados, por lo tanto ahora el tema principal que el Señor me mostró, lo desarrollo, ¿no es cierto? Y aquí puedo poner lo que el Señor me está hablando a mí, personalmente, con la historia. ¿Ya? Por ejemplo, yo les voy a compartir el que dice para mí, de la misma historia que estábamos viendo. Yo me fijé en ella, en el carácter de la mujer, pero ustedes podrían haber notado otra cosa, ¿ya? Es solamente porque es lo que habla, lo que el Señor me estaba hablando a mí. U otro personaje. Podrían haber hablado de otro personaje, del profeta, como decía la Andrea, o del sirviente, o del esposo. Decía, yo igual en un rato me fijé y yo dije, si yo le digo al David, oye, ¿sabéis qué? Como que pasa Pepito por aquí, hagámosle una pieza, me va a matar. ¿Cómo le quería hacer una pieza? ¿Y quién es el Pepito? Y ella le hizo una pieza del profeta, bueno, el menor también era un Sí, tema. habla de un esposo como muy condescendiente con ella. Sí, también era... Ella la llevaba. Sí. No, yo creo que ella era una mujer muy sabia. Sí, Y el esposo confiaba. no le costaba El ver esposo lo que- confiaba. Bueno, hágalo, hágalo, Él también, no La lo vamos a consideraba. ningunear, de haberlo conocido, comió con él, se dio cuenta que era un Sí, profeta, sí, también, ¿ya? sí, no pero tenemos igual llama la atención, o sea, Sí. a lo que me refiero es que uno podría, depende de lo que el Señor te está hablando en ese momento, tú puedes sacarle a esta historia, pero... Sí, porque podríamos decir que la sabiduría de la mujer le produce seguridad al hombre. Exactamente. Produce que haya armonía en lo que se piensa, en lo que se hace. todo. El contexto histórico, los profetas eran algo real para la gente en ese tiempo. No, y aparte que seguramente la petición para ellos, o sea, para esa familia, con la importancia que ellos tenían y con... No significaba un... No era pedirle gran cosa, hacer una pieza es como, no sé, invitémoslo a tomar once, un Claro, equivalente como es. Claro, claro. Entonces, por lo menos yo, la lección que yo saqué para mí, yo puse así, hay tantas lecciones en este pasaje, pero si tuviera que elegir una, me llama la atención el carácter de esta mujer. Primero reconoció al varón de Dios, lo honró, no se aprovechó, no quiso nada a cambio, sin embargo, supo recibir la bendición, su hijo. Luego que lo recibió, ni la muerte se lo quitó. Eso es convicción, es fe. Nuevamente la puso en acción. No descansó hasta que la voluntad de Dios se cumpliese, que era que él volviera a vivir.
Su seguridad, templanza, acción son dignas de imitar. El discernimiento que tuvo de las personas, de la voluntad de Dios, fue todo lo que hizo sin ningún error. Así la veo yo. Seguramente hacía su devocional todos los días. Exactamente. Claro, lo más probable que sí. Y aquí es la parte que puse para mí. Sin duda debo considerar mi fe y mis convicciones. Debo estar más atenta y moverme en la voluntad de Dios. Ahí puedo estar segura de mi victoria. ¿Me entienden? Pero ustedes podrían haber sacado, Sí. como les digo, Sí, eso es algo otra. personal. Claro, yo tengo que estar atenta. O sea, yo quiero tener más discernimiento. Yo quiero estar al servicio de aquel varón de Dios que lo necesite. ¿No es cierto? Yo quiero conocerlo, porque como dijo la Javiera, podría haber dicho, bueno, el Señor me lo dio, pero el Señor dio, el Señor quitó, alabado sea el Señor. Ella no, me lo dio nomás. No, esto es mío, esto no es de Dios. Pero eso es Voy a es pelear discernimiento, discernimiento. nomás, porque si yo actúo solamente por lo que pienso que ya si Dios hace esto, entonces yo sé, porque me lo enseñaron, que debo tomar esta actitud. Es solamente discernimiento de no, aquí hay algo raro, esto está raro. esto no es una Esto no cosa- es de Dios. Pues por eso yo digo, o sea, tengo que estar atenta. Sí, Eso es lo que me llama esta historia, o sea, discernimiento. Que no vengan a contarme ahí que el cuento. ¿Ya? Y para el otro que yo les comenté, por ejemplo, súper cortito, Primera Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos su mandamiento. Un versículo. ¿Ya? Lo busqué en otra versión para, como es tan poco, ¿qué pongo? Dije yo, ya. Que él quiere que lo conozca, que él que lo conoce hace lo que dice. Así, simple. ¿Qué quiere decir? Que debemos obedecer. No, y por último, que a Dios es alguien a quien hay que conocer. También. Y se le conoce a través de la obediencia de su palabra. Entonces hay que Claro. conocer su palabra. ¿Pero cómo Claro. decía el texto? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos su mandamiento. Ah, O sea, claro, si hacemos su no hay voluntad, nada, no hay Si nada hacemos fuera. su voluntad, Sí, porque dice que si hacemos podemos su decir que le voluntad, conocemos. entonces le conocemos. Entonces, ¿cuál es lo que dice para mí? Bueno, debo dirigir mi vida según su palabra, ¿no es cierto? Si no, soy mentirosa y en realidad no le conozco. Yo no puedo decir que yo conozco a Dios y yo no lo No, obedezco, si no sé, no hago lo que dice. No, imposible tampoco conocerlo sin obediencia. Porque no es un Otra vez. conocimiento solamente intelectual. No, y a veces la relación es al revés. A veces uno cree que que digo lo conozco y después, ya, entonces como lo conozco le voy a obedecer. Pero a veces es al revés. Cuando lo obedezco, conozco más de Dios. Es que a eso voy. Si yo le obedezco, lo voy a ir conociendo. Exacto, ahí compruebo la fe. Pero la fe Si se yo pone voy antes. aplicando la palabra, voy conociendo quién es Dios. Cómo Exacto. actúa en mi vida, lo voy aplicando a mi vida, a toda la Claro. área de mi vida. ¿Se entiende? Exacto. No se Sí. quiere. La una ¿Estamos? y cuarto. Estamos súper. Ya. Estamos Eso bien. era lo que yo quería compartirles, espero que les sirva para su Sí, devocional gracias. diario. Bravo. Empezamos desde mañana entonces con un